pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecador, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, soy creyente que con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Muy buenas tardes, hermanos y invitados que en este día nos acompañan a este servicio de adoración. Es el Día del Señor. Es un mandamiento que el Señor ha puesto de reunirnos para recordar ese gran amor que ha tenido para sus hijos, especialmente todos aquellos que tienen fe, un poquito de fe. Espero que en este día el Señor les dé y me dé un poco de entendimiento, porque es lo que queremos, un poquito de entendimiento. Y también a los invitados que Dios les dé un poco de entendimiento de la palabra de Dios. Precisamente la semana pasada yo di un estudio sobre qué tan chistoso o raro es que nosotros a veces no podemos comprender una cosa de la otra. Se nos hace un poco difícil verdaderamente entender lo que dice la palabra de Dios y lo que sabemos en el mundo. ¿Qué estoy tratando de explicar? Por ejemplo, todos entendemos de lo que es un juicio. O sea, ¿cuántos de ustedes no han ido a la corte a ver a un juez? Tú vas a un juicio porque vas a ver al juez y el juez te va a dictar la sentencia por el error que hayas cometido. Ese es un juicio, sí. ¿Cuántos de nosotros podemos entender que es una carrera? ¿Cuántos de ustedes no han competido en algún evento y corren a esa carrera y tratar de llegar al final? Dices, yo entiendo lo que es una carrera. ¿Cuántos de nosotros podemos inclusive saber lo que es controlarse en medio de una situación y decir, mira, esa persona se controló muy bien en esta situación, dominio propio? Pero cuando se trata de la palabra de Dios sobre estas cosas, no las comprendemos muy bien. No sabemos lo que es una carrera, no sabemos lo que es el juicio, no sabemos la justicia, como que a veces se nos olvida o no lo entendemos muy bien porque es un misterio. También les decía yo que ¿qué es una cosa vieja y una cosa nueva? Todos también podemos saber en el mundo lo que es algo viejo y lo que es algo nuevo. ¿Ves un carro del año? Es un carro nuevo. Una carcachita, pues es un carro viejo. Y lo podemos entender, podemos comprender. Pero cuando el Señor nos enseña su palabra, para muchos se les hace muy difícil de comprender. Y la escritura que usé fue la de 2 de Corintios capítulo 5,
versículo del 17 al 18, dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 17 al 18, dice, de modo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, si una persona está en Cristo, es una nueva criatura. Nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta escritura está explicando claramente que el creyente, el que ha entendido el Evangelio, Dios le ha dado una segunda oportunidad, es una nueva vida espiritual. Ahora él es una persona que ya no quiere vivir de acuerdo al viejo hombre engañado, vaciado, engaño, tiene ignorancia en todas sus partes. Entonces nosotros en Cristo somos personas nuevas personas espirituales, con una nueva oportunidad. Pero, como digo, a veces es triste o es duro para muchos el no comprender esto. Es muy duro. Muchos quieren regresar otra vez a la vida antigua de problemas, a la vida de muerte, vamos a llamarle, sin propósito, a la vida de vicios. Y eso es donde a veces, ¿por qué quiero regresar atrás? ¿Por qué quiero regresar a algo que siempre me ha traído problemas tras problemas? Hemos visto divorcios, todos los problemas del mundo se aplican en el viejo hombre. Con el tiempo. Parece que no al principio, parece que puedes burlarte de Dios, parece que puedes burlarte de tu compañero o compañera, parece que lo puedes hacer muy fácil, pero con el tiempo te das cuenta que todo eso está trayendo muchos problemas en tu vida. Por eso, esa es la pregunta. Estamos aquí, ¿quién quiere regresar a esa vida antigua? ¡Qué tontería! Pero yo sé que sí, el hombre carnal es insensato, sin sabiduría, ni congruencia. Por eso Dios le da al hombre ese espíritu de estupor, como hemos estado estudiando en Romanos. Es un espíritu que viendo, nomás no ven. Tienen ojos y no ven. Y tienen oídos y no entienden. Y su mente ya se engrosajó de tanta tontería que hay en el mundo. No pueden ver el peligro, no pueden ver el juicio, no pueden ver el reino venidero, no pueden ver la gloria eterna, no pueden ver nada de eso. Porque así es el hombre carnal. No lo puede entender. Voy a leer una escritura nomás para que den una idea. ¿Cómo es el hombre carnal? En Hechos capítulo 24, es una situación que inclusive me pasó a mí ayer. Algo chistoso. Y ahorita se los voy a explicar. En Hechos 24 y el versículo 24 dice la palabra de Dios así. Hechos 24. Y vamos a leer hasta el 26. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Fíjate bien, le oyó acerca de la fe de Jesucristo a este gobernador, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Vemos una situación, Pablo le está hablando de cosas importantes: la fe de Jesucristo, de la justicia que Dios ha hecho con el hombre, le ha perdonado sus maldades, sus pecados. Le ha hablado tan importante del dominio propio, controlar tus pasiones, tus deseos carnales, y le habla del juicio venidero. Y este hombre dice: a ver si me da una feria para que lo suelte. Ayer mi vecino, que tengo un vecino allá atrás, empezamos a platicar sobre la situación que está pasando en el mundo, y le decía yo que la muerte nos va a venir a todos y que todos nos vamos a enfermar algún día, y lo importante es que estuviéramos preparados para ese día. Porque el día que te mueras, Dios quiere que te prepares sobre estas cosas: la justicia, dominio propio y el juicio venidero. Y yo platicándole a él sobre estos temas, volteé y me dice: te vendo ese carro que está ahí, mira, ya no lo quiero. Me cambió completamente la plática. Y yo no le contesté nada, y yo te digo: ¿cuánto quieres por él?
Sí, ya no me voy a meter a discutir. Ahí me di cuenta, precisamente lo que estaba diciendo este hombre, él quería que a ver si Pablo le daba una lana. No entendía nada de las cosas de Dios. No podía comprender. ¿Ven la situación? No. Pero como quiera que sea, hermanos, el creyente ya ha sido justificado. Dios le ha dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio, y él sabe que Dios lo está o nos está probando. Dios nos ha dado ese espíritu, y ese espíritu costó mucho. Para que Dios pudiera entregarnos su espíritu de amor, tuvo que haber habido un precio muy alto, el sacrificio de su Hijo. Ese fue el precio para que usted tuviera ese espíritu, la muerte de Jesucristo. Que siendo Dios, dice la Biblia, no escatimó a quedarse allá, sino que se despojó para venir al mundo y salvarme del estado en que me encontraba. Y esta escritura está en Efesios capítulo 1, sobre el tema de que Dios hizo este plan para nosotros, desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1, nomás voy a leer del 3 al 5, usted puede leerlo todo hasta el 13, pero nomás voy a leer Efesios capítulo 1 del 3 al 5, dice la palabra de Dios, dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos claramente cómo esta bendición vino para ciertas personas. Dios bendijo a su pueblo, a su gente, desde el cielo, una bendición espiritual. ¿Y cuál es esta bendición espiritual? Que Dios te dio su espíritu, ahora es parte de su divinidad. ¡Wow! Y aparte de ser parte de su unidad, Dios te aceptó y te escogió desde antes de la fundación del mundo. Estoy hablando de gente que tiene fe, gente que cree en Jesucristo. Y este llamamiento solamente Dios le ha dado a estas personas, que la reconcilió y nos dio ese ministerio de la reconciliación. Es un ministerio que Dios nos ha dado. Ser personas que andamos siempre reconciliando a la gente con Dios. No nomás eso, sino también andar reconciliados entre nosotros. Por eso el Señor Dios nos llama ahora que somos pacifistas o pacificadores. En Mateo capítulo 5, versículo 9, dice la palabra de Dios sobre esta bendición. Mateo 5, versículo 9. Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. Fíjate bien, hermano, cómo Dios te llama. Hace rato te dijo que Dios te dio el trabajo de la reconciliación, ahora te está dando el trabajo de ser un pacificador. Bienaventurados son todos aquellos que son pacificadores, que vienen a luchar para que la persona que está a un lado de ti y todos los demás estén en paz. Quiero que estén en paz. El Señor nos manda un mandamiento en esta situación. Para mí es un reto ser un pacificador. Es verdaderamente un reto ser un reconciliador. Y les voy a decir una cosa, no es tan sencillo. No es tan sencillo, especialmente cuando tienes a tu pareja, estás casado o en la iglesia. Tienes que luchar para ser un pacificador y no causar más problemas. Dios manda un reto a sus hijos, diciendo: mi hijo lo hizo. ¿Y cómo lo hizo tu hijo? Siendo humillado, siendo golpeado, siendo crucificado, y en la cruz solamente dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Jesucristo pues vino a enseñarnos cómo era el trabajo de ser un verdadero pacificador. Donde le pusieron una cachetada, Él puso el siguiente cachete. Él corrió la milla extra, hizo todo lo que era necesario para que el hombre pudiera tener una reconciliación ¿con quién? Con Dios. Ahora nosotros tenemos ese trabajo. Y yo les pregunto, ¿no es algo sencillo? No es algo sencillo. Para el hombre carnal no es algo sencillo, pero sin embargo el Señor manda este reto. Porque una cosa, hermanos, es haber Dios hecho posible la reconciliación entre yo y Dios por el gran sacrificio de su Hijo, que nos vinimos, nos bautizamos, obedecemos el Evangelio, pero otra cosa es llevar esa misión. Si una cosa, ya me bauticé, ok, ya te reconciliaste con Cristo, pero ahora el pacifista debe de llevar esa misión.
siempre del lugar de llevar cómo hacer una persona pacifista. Llevar esta misión en muchas veces no es muy entendible, como dije al principio. A veces no se entiende muy bien esta misión. Usted entiende lo que es nuevo allá y usted entiende lo que es viejo allá, pero usted no entiende lo que significa ser un pacificador. Que Dios te ha llamado, hermano, estoy hablando con usted que Dios le llamó, para que usted sea un pacificador. Su familia debe estar en paz. Y con todos debemos estar en paz. Pacificadores somos nosotros. Dios nos manda, hermanos, a todos a soportarnos, a llevar la carga, a no murmurar, llevar la extra milla, amar al enemigo, darle de comer al enemigo, ser amable con los que te humillan y te desprecian. Tú eres un pacifista. Dios te ha puesto como un creyente y te ha puesto como un pacifista, igual como lo hizo con Jonás. Le platicaba al hermano que cuando Dios te ha llamado, ya no se puede quitar ese llamamiento. No lo puedes. A los que Dios ha llamado, a los que Dios ha purificado. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar, cuando Dios le dice a Jonás, ve de este mensaje a Nínive y diles que yo en 40 días voy a destruir el pueblo si no se ponen bien. Jonás dice que no. Jonás dice, no, me agarro para otro lado. Pero entonces Jonás empieza a tener problemas desde el barco, tiene problemas dentro del pez. Hermano, yo te hago una pregunta a ti, hermano, que tú que eres un pacifista, que estás teniendo problemas en tu matrimonio, estás teniendo problemas tú en tu relación con tu familia, estás en el pez, hermano. Dios te llamó a que fueras a predicar, a que seas un pacifista. Y estás teniendo problemas porque no estás llevando el mandamiento, y Dios te va a estar dando problemas y problemas hasta que obedezcas, porque Dios te llamó. Sí, por lo menos en el pez Jonás entendió. Dijo, no estoy haciendo lo que mi padre me está mandando, por eso ahora tengo mis problemas. Por eso aquí me hubiera muerto, pero él no me mató. Si Dios ha dicho, bueno, pues que te come el pescado, no. Lo puso ahí hasta que entró en depresión y pidió perdón. Es importante ver, y me pongo a pensar, cuando Dios te llama, hermano, ya te llamó y vas a tener que hacerlo. Dios te ha puesto para que seas un equilibrista, el que trae el balance de la vida de los demás, de todos estén en paz y que estén felices. Buscamos un mundo nuevo, algo diferente. Dios te ha dado esa oportunidad, y que tú también estés en paz con Dios y con los demás, ser pacifista. Así como les dije yo del famoso equilibrista Philippe Petit, que vino desde Francia. Me llamó mucho la atención ese equilibrista, que dice él que su sueño fue cruzar las montañas, las Torres Gemelas antes de que cayeran. Él se metió en muchos problemas, quebró la ley, pero él quería caminar de una torre a la otra torre. Y lo que él explica con esta barra que se ponía así enfrente, tenía que tener el mismo peso de los dos lados y mantenerse en ese equilibrio en el cable, soportando todo este peso y estando en el pleno cielo, casi ahí frente de Dios. Está ahí con ese peso caminando, y decía que sentía una paz y una tranquilidad. Yo me hubiera muerto estando ahí arriba. Pero imagínate lo que es un equilibrista. Un equilibrista verdaderamente va a tener esa paz y esa tranquilidad en su vida, porque hizo hasta lo imposible por tratar de siempre estar en paz. Cuando nació Jesucristo, ¿no dijeron los ángeles algo parecido? Bienaventurados no paz en la tierra y a los hombres de buena voluntad. Así es Jesucristo. Somos nosotros, pacifistas. Y él, para poder sentirse así y vivir en ese balance y ese equilibrio, tuvo muchos obstáculos, muchos sacrificios tuvo que hacer, pero lo logró. Tuvo su sueño hecho realidad, de cruzar de una torre hacia la otra. Así muchos, amén, lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr, no lo sé. Pero el Señor dice en Lucas capítulo 14, versículo 28, dice así, Lucas 14, versículo 28, dice el Señor esto. Fíjate lo que dice. Lucas 14, versículo 28.
Dice, porque ¿quién de vosotros, Lucas 14, 28, dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El punto de esta escritura, hermanos, yo lo entiendo. Si yo me pongo a hacer una casa, calculo mis gastos, calculo los trabajadores cuánto me van a cobrar, me fijo en el mercado a cómo están ahorita los precios de los materiales, hago mis cuentas para poder hacer una casa antes de empezar. No quisiera hacer una casa y dejarla nada más con el cimiento y la plomería ahí sola y pues a rato todos van a empezar a decir, mira, este hombre hizo una casa y nomás la dejó toda abandonada y no acabé. Eso se entiende. Pero ¿por qué no entendemos lo que Jesucristo quiere decir? Antes de entrar al Evangelio, calcula tu fe. Medita si verdaderamente estás dispuesto a ir hasta el final. Si eres una persona verdaderamente de fe, que estás dispuesto a sacrificar lo que Dios le pidió a Abraham, a su propio hijo, piensa bien, porque Dios dice calcula. No sea que estés empezando, vienes a la iglesia con tu familia, con todo el mundo, y después no terminas. Y todo el mundo se van a reír de ti. Mira, este iba a la iglesia, mira lo que anda haciendo ahora. No nomás se ríen de ti, hermano. Se están riendo de Cristo, se están riendo de toda la iglesia, por tu culpa, porque no te pusiste a hacer cuentas si eres un hombre de fe. ¿Me explico? Y de Dios no te vas a burlar, nadie nos podemos burlar de Dios. Dios nos está diciendo, mira, así, métete, no, calcula, bien. ¿Eres un hombre de fe? Órale, ¿o no eres de fe? Yo siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿eres de fe o nomás crees que eres de fe? No, si yo creo en Dios, ok. Dios va a probar tu fe, hermano. Casi está diciendo Dios, siéntate. Piensa bien si crees en mí. Piensa bien si crees en el amor que te tengo. Piensa bien, por ejemplo, yo cuando una familia, cuando tenemos nuestro hijo, yo cuando nació mi primer hijo, yo luego me di cuenta que Dios existía. Dije, wow, ¿cómo llegó este niño a mi vida? ¿Cómo llega un niño a mi vida de repente? Yo no lo pude haber hecho yo. Yo uso mi razonamiento, mi mente, esto es algo divino, algo que Dios me entregó en mis manos. Y a partir de ahí se inicia la fe. La fe que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si nosotros no nos sentamos a calcular los gastos, el tiempo, el sacrificio que se necesita para ser un pacificador, entonces siempre el hazme reír de los demás, Satanás se reirá. Satanás, el enemigo de Dios, siempre se va a estar riendo de nosotros. Y es que ser pacifista tiene que ser, o es un esfuerzo extra. Es algo extra, no es algo sencillo. Y es que este reto de Dios lo estamos hoy confundiendo, hermanos. Estamos confundiendo este reto. Ser pacifista, se los digo, no es estar sentado en la televisión por horas, viendo la tele, la internet, enfrente de una computadora, de un teléfono, y decir, no queremos guerra, queremos estar en paz, y déjenme ver mi televisión. No, ese tipo de pacifistas no es lo que Dios está hablando. No es lo que usted cree ser pacifista, es no hacer nada, no. Ese tipo de pacifistas son un verdadero problema para la sociedad y también para Cristo. Ser pacifista de Dios, Romanos 14, versículo 19. Romanos 14 y el versículo 19 dice la palabra de Dios. Dice, Romanos 14, 19 dice,
así que sigamos lo que contribuye ¿a qué? A la paz y a la mutua edificación. Fíjate bien, hermano. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Imagínate lo que está diciendo aquí, hermano, cuando llegas de trabajar y llegas cansado, llegas molesto porque trabajaste más de 10 horas, y llegas a tu casa y tu casa no hay comida, no hay nada, tus hijos no han hecho su trabajo, no han hecho nada, y dice el Señor que agarres todo lo necesario de la palabra de Dios que contribuya a la paz. Imagínate qué trabajo. ¿Y sabes por qué no lo haces? Porque simple y sencillamente no te das cuenta de tu misión, que eres un pacificador. No llegas gritando, no llegas insultando, no llegas arrebatando, sino que tratas de buscar la manera sabia para decirle a tu hijo, a tu esposa, oigan, hagan sus responsabilidades. Yo ya llegué de trabajar, necesito que, fulano, no sacaste la basura. Se van a hacer gusanos, va a apestar la cocina aquí bien feo. Necesito que cada quien haga su trabajo, porque voy a ver cómo ayudar para edificar. Es un poco difícil, pero no imposible para un pacificador. Hermanos, yo no sé ustedes, cuando yo llegué a Estados Unidos, hace más de 20 años, yo llegué en 1987 a Estados Unidos. Cuando yo estaba en México, un país tercermundista, ¿verdad? Y se le llamaba a nuestro país, era un país de tercer mundo, oíamos muchas cosas de Estados Unidos, cosas grandes. No, que Estados Unidos, no, que Estados Unidos. Cuando llegaba un americano a mi pueblo, todos nos quedábamos con, wow, un americano, nos fascinaba ver gente de otro país, y siempre se mencionaban muchas cosas de Estados Unidos. Cuando yo llegué a este país, en 1987, inmediatamente me di cuenta que en este país se manejaban dos partidos, los demócratas y los republicanos. En mi país había como 7, 8 partidos. Pero aquí había dos partidos muy importantes. Me llamó la atención y me gustaba investigar quién fue el que fundó este país tan grande. ¿Qué palabras dijeron? ¿Qué comentarios hicieron para poder unir una nación tan grande y tanta tecnología que yo miraba? Yo miraba aquí Tucson, un desierto. Yo vengo de una ciudad de Guanajuato donde tenemos de todo. Todo se da ya, petróleo, agricultura, todo tenemos. Y aquí es puro desierto, puras lagartijas. Pero mira qué casotas, mira qué carreteras. Y nosotros allá sufriendo, en mi rancho no hay carretera, todos andamos en burro. Y siempre y todavía con el campo éramos agraristas. ¿Por qué este país está tan grande? Entonces fue cuando me di cuenta de que había republicanos que eran personas más conservadores y los demócratas eran más liberales porque era como una nación más débil. Los republicanos, según yo entendía, buscaban siempre lo mejor para el país. Eso es lo que yo entendía. Uno de estos grandes republicanos me llamó la atención, fue Abraham Lincoln. Oh, a mí me gustaría oír la historia de Abraham Lincoln. ¿Qué hizo Abraham Lincoln? Abraham Lincoln logró a la nación, unir a la nación, o por lo menos intentó unir a los estados del norte con los estados del sur. Esa era su misión, unirlos. Y entrando en una guerra que muchas veces intentó evitar, porque él quería que se unieran por un razonamiento. Hasta el final lo quiso intentar, no pudo. Y aunque era un opositor, convencido de que la reprensión y la esclavitud no llevaría a esta nación a ninguna verdadera nación libre. Si seguimos siendo esclavos, no vamos a llegar a ningún lugar. Él estaba convencido. Y que este hombre se basaba en las Sagradas Escrituras, o por lo menos yo así lo creí. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Preguntaron ellos, ¿libres de qué? Jesús les dijo, el que es esclavo del pecado, el que practica el pecado, es esclavo. Juan 8:31 al 36, ahí lo dice claramente, ¿no? Así que si el Hijo te liberare, dice la palabra de Dios, serás un verdadero hombre libre.
Y el hijo queda en la casa para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. Abraham Lincoln dijo enfrente de un soldado muerto en un cementerio de Gettysburg que aquí decidamos que estos muertos no hayan sido en vano, que esta nación bajo Dios tendrá un renacimiento de la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no deseará o querrá que perezca de la tierra, que siga estando en la tierra. En 1864 fue reelegido como presidente y servía en este segundo mandato, donde terminaría con la guerra civil, y manifestó sus intenciones de reconstruir este país con la siguiente frase. Dijo: sin malicia, contra nadie, con caridad para todos, con firmeza en lo correcto, mientras Dios nos señale lo correcto, que nos permita llegar al final del trabajo que realizamos, sanar las heridas de la nación. Para mí son unas palabras muy importantes, muy importantes. El 14 de abril fue asesinado en el Teatro Ford en Washington, después de 5 días que Robert E. Lee y los Estados Confederados se rindieron en Virginia, y fue asesinado por el actor John Wilkey. Lincoln es considerado uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, con la liberación de los esclavos y la unión de las naciones. Estados Unidos de América se fue arriba, se terminó los tiempos agrarios y se emprendieron los negocios, grandes negocios se hicieron después de acabar con la esclavitud. Hoy los demócratas están muy confundidos y los republicanos no saben ni qué decir. Son palabras que salen de sus bocas. Están tan confundidos. No saben cómo unir una nación. Hay una raíz de amargura, hay una esclavitud, de odio. Algo traen. Porque las palabras que se mencionan hoy no son las palabras correctas. Nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios para ser pacifistas, a tratar de hacer las cosas correctas. Sin embargo, como digo, a veces no lo entendemos. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, Dice la palabra de Dios. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice así. 1 de Pedro 3, 11, dice: apartados del mal. Sí, apartados del mal. Y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguimos el bien? ¿Qué escritura de verdad? Es una fórmula para lograr la unidad y hacer que todos estén bien. Es una verdadera fórmula. Apártate del mal. Es muy triste a veces que queremos venir a predicar la palabra y nos portamos mal. A mí me cuesta trabajo verdaderamente cada predicación. Tengo que tratar de portarme bien, porque no se siente uno bien cuando uno ofende. No se siente uno bien cuando hacemos algo que destruye nuestra paz y nuestra unidad. Y luego te paras a predicar, se siente mal uno. Yo quiero ser un pacificador porque así Dios me llamó a ser un pacificador. No una persona que cause división y problemas, y menos en mi familia. Así es que, hermanos, no se puede hablar de ser pacificadores si no nos apartamos del mal. No se puede hablar. Los judíos, cuando saludaban a las otras familias, les decían shalom, que significa sigan la paz. No se turbe tu mente, sé saludable y bendiciones. Así decían shalom. O si yo les dijera a ustedes la paz esté contigo, eso ya no es suficiente. Eso ya no es suficiente. Muchas personas piensan, sí, gracias. No es suficiente. Las palabras se las lleva el viento. Necesitamos acciones. Necesitamos luchar para estar siempre siendo pacificadores. Así es que cuando nosotros no somos pacificadores, nos empezamos a causar división. Nos llenamos de ira, nos llenamos de soberbia.
Nos llenamos del mal y del pecado y estamos destruyendo lo que Dios ha construido y ha edificado. Entonces nosotros nos volvemos iracundos, soberbios, altivos, y eso no trabaja con Dios. En Romanos capítulo 2, versículos del 5 y 8, dice así la palabra, hermano. Fíjate bien, hermano. Y estas escrituras que te voy a leer, hermano, te las pongo también como invitación, como una invitación a nuestros amigos que poco a poquito van entendiendo la palabra de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios así. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, una persona que no quiere, como Jonás, que no quiere ser un pacificador o quiere luchar por estar en paz con los demás, esa persona está atesorando ira para el día de la ira. Es un hombre de ira. Es un hombre que se molesta por todo luego. No se quiere arrepentir. Quiere seguir practicando ese pecado. El pecado le está trayendo placer. Ser pacificador es un poquito cansado, es sacrificio. Pero el pecado produce placer, pero el placer produce ira, produce soberbia. Y entonces dice el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. El mundo está lleno de ira, hermano. Están molestos, llenos de coraje. Hay sabotajes, hay huelgas, gritan, hacen desastre. Tú no puedes hacer eso. Estoy hablando a ti al creyente. Tú eres un pacificador. Dios te llamó a que reconcilies a la gente con Dios, a que estés reconciliado tú con tu familia con Dios. Pero cuando el hombre no quiere, es contencioso, no quiere la verdad. Obedece la mentira, obedece la ira. Y entonces, hermano, esa ira no trabaja con Dios. Santiago 1:20. La ira del hombre, Santiago 1:20. Vamos a ver lo que dice Santiago 1:20. El coraje, la ira del hombre, su voluntad carnal pecaminosa, lo que él quiere hacer. Romanos 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Imagínate, tú siendo un hombre iracundo, no puedes reconciliar. No puedes andar predicando el evangelio, que por medio del evangelio Dios trajo justicia al hombre. La ira del hombre no trabaja con la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reconocer. Estamos aquí, Señor. Aquí estamos hoy para ver en qué puedo ayudar. Ayer me preguntaba al hermano Pancho, decía, oye, pues ¿en qué se puede, si no predico, en qué puedo trabajar más en el evangelio? Hay muchas cosas en que trabajar en el evangelio. Hay muchas cosas, nomás fíjate a tu alrededor. Hay tanta gente que puedes trabajar, desde ser amable, saludar, llegar temprano, estar listo para ayudar, que necesita el edificio. Estamos luchando para ser siempre pacificadores unos con otros, tratar bien a la gente. ¿Por qué no te paras en la mañana y dices, Señor, este día yo no me voy a enojar? Este día voy a ser una persona que por lo menos va a saludar a todo el mundo y voy a tratar de invitarlo, aunque sea en algo. Tengo que luchar para ser un pacificador. Porque mi coraje, mi forma de ser, yo soy muy feo, yo soy muy horrible. El apóstol Pablo sí lo dijo. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero hay muchas cosas que puedes hacer dentro de este mundo como pacificador. Dios nos ha dado el evangelio de paz para con Dios. Él nos ha dado esta misión. Y casi voy a terminar en Efesios 6, versículo 5. Efesios 6, 5, dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado, Efesios 5, 15, dice, y calzado los pies con el presto del evangelio de la paz. Calzado los pies, yo entiendo que Dios te ha dado la oportunidad de caminar, pero caminar con el evangelio. Llevar el evangelio. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Y después de que te hayas reconciliado con Dios, sea un pacifista.
apártate del mal. Porque por más que tú vengas a mí a hablarme de que mi esposa y que mi esposo y que yo me estoy peleando con mi esposa porque ella es así, y tú estás metido en un mal, por más juntas que tengamos para resolver un problema, no se van a solucionar, porque tú estás practicando una maldad. Dios nos ha enseñado cómo ser pacificadores. Hay mucha gente que necesita esta paz. Hay mucha gente. La mujer de Samaria la necesitaba. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que esa mujer de Samaria necesitaba la paz. Ella ya había tenido 5 maridos. Y con el que tenía, no tenía marido. Esta persona no estaba en paz. Ustedes saben muy bien que la fornicación es uno de los principales pecados que trae problema en la persona y en los matrimonios y en la humanidad. Es uno de los más grandes. Y esta mujer estaba mal. Y Jesús sabía cuando le dijo, dame de beber. Fíjate bien Jesucristo lo que quería hacer. Quería ser un pacifista con ella. Y él le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber? ¿No sabes que entre nosotros y ustedes no nos llevamos? ¿Eso le importaba a un pacifista como Jesucristo? Eso le importaba eso. A él lo que le importaba es que esta mujer estuviera bien. Que estuviera bien. Y ese es un pacifista. Nosotros debemos tener coraje contra nadie, ni guardar rencor contra nadie. Amamos a los enemigos, especialmente a los enemigos de Dios. Y les predicamos el Evangelio, ese es nuestro deber. Pero como dije al principio, a veces no se entiende eso. Porque cuando nos toca a nosotros, en lo personal, cuando me llega con mi familia, si tu hijo comete un error o tu hija comete un error, va a tener que sufrir las consecuencias. Pero como es tu hija o como es tu hijo, ella no te hace pacifista. Se te olvida ser un pacifista. Yo lo he visto. Lo he visto con hermanos y hermanas. Oh, muy a gusto. Muy a gusto mientras las aguas están tranquilas, no hay problema, todo está muy suave. Mira, el bote está muy rico. Pero cuando empiezan las olas a moverse, cuando sientes que hay problemas, ahí a muchos se les olvida ser un pacifista. ¿Y por qué lo digo? Por los comentarios que haces o los comentarios que dices. Tus palabras que acabas de hablar no hiciste ninguna reconciliación, hermano ni hermana. Lo que tú dijiste, ofendiste a todos los demás y con tus palabras, dice la Biblia, con tus palabras serás justificado y con tus palabras serás condenado. Somos pacifistas. Esa es nuestra misión. Bienaventurados, dice la Biblia, bienaventurados los pacifistas, porque serán llamados hijos de Dios. Que Dios los bendiga. Si hay una persona que ya sabe lo que es el Evangelio, pues pásale al frente mientras entonamos este himno de invitación. Que Dios los bendiga.